Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre la teoría de la generación espontánea. En la clase pasada habíamos hablado de cómo se formaron las primeras moléculas, cómo los volcanes nos ayudaron en la transformación de la vida en el planeta Tierra. Una de las principales incógnitas a lo largo de la historia del hombre es tratar de comprender o dar una explicación de cómo se formó la vida en nuestro planeta, cómo se evolucionan los animales, cómo se forma el planeta Tierra. En este video vamos a iniciar viendo una de la primera teoría que trata de explicar sobre cómo se forma la vida en el planeta. Esta teoría es postulada por el filósofo Aristóteles. Aristóteles tenía la costumbre de dar largas caminatas y durante una época de sequía, él comenzó a observar todo lo que pasaba a su alrededor. Recuerde que en esta época el método científico clave era la observación. Ellos observaban y a través de lo que observaban trataban de dar una respuesta a fenómenos que sucedían alrededor de ellos. Entonces Aristóteles observaba en esta época de sequía que antes había un charquito, había una laguna, y Aristóteles nos decía, en esa laguna había pescados, en esa laguna antes había vida, ahora que estamos en sequía ya no hay. Y entonces Aristóteles se acercaba al charco y observaba que ya no había pescados. Se acercó a diferentes lugares, se dio cuenta que ya no había aves. Entonces, cuando terminó esta temporada de sequía y comenzó a llover, Aristóteles regresó a la laguna y otra vez había pescados. Según Aristóteles, en su mente, él dijo, del lodo que había cuando yo vine en la época de sequía, se formó los pescados que ahora hay en esta laguna. Aristóteles decía que de los caparazones, de las conchitas, de los ermitaños en el mar, se formaban pescados, se formaban aves. Según Aristóteles, la vida se podía generar a partir de materia inanimada, materia inerte. Como está en el dibujo, Aristóteles nos decía que de un tronco de un árbol se podía formar un cocodrilo, que de una roca podíamos obtener otro animal, que la vida se formaba a partir de la nada. De ahí su nombre de generación espontánea, que se generaba la vida de una forma espontánea, que nadie lo controlaba, de una forma casi mágica. Entonces aparece el filósofo Jean Baptiste y dice como que pongamos la prueba la teoría de Aristóteles, a ver si es cierta, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el señor? El señor se fue a un granero, tomó ropa sucia, tomó trigo, no se tiene muy claro, algunos dicen que era trigo, otros textos nos dicen que era maíz, otros dicen que era cebada u otros arroz. La cuestión es que era un cereal. Tomó ropa sucia, digamos que lo puso aquí, la ropa sucia, y alrededor encima le echó granitos. Esto lo tapó con una cajita. Lo dejó durante un par de semanas. Cuando regresó al granero y levantó la caja, se llevó la sorpresa de que ya no había granos, sino que había ratones. ¿Qué es lo que dijo el señor Batiste? Que los granos se transformaron en ratones. Y entonces Aristóteles tenía razón, la vida se forma de manera espontánea, que cualquier cosita inanimada puede transformarse después en un organismo vivo. Sin embargo, esta teoría tuvo una aprobación del mundo científico durante muchos años, mucho tiempo, pero existieron otros que no estaban tan seguros de que fuera 100% verídica y que el experimento del señor Batiste fuera correcto. Así que decidieron poner a prueba la teoría de la generación espontánea para apoyarla, afirmarla o desmentirla.
¿Quién fue el primer científico que decidió poner la prueba? Francisco Redi. ¿Qué fue lo que hizo Francisco Redi? Colocó 3 frascos de cristal, como lo ve en la imagen. A los 3 frascos les colocó pedacitos de carne. Al primer frasco no lo tapó. Al segundo frasco lo selló súper bien y al tercer frasco solamente le colocó como una tela, una gasa. Lo dejó en el ambiente durante unos meses, unas semanas. Y él iba observando qué cambios sufrían las carnes. Se dio cuenta que en un poco tiempo el primer frasco donde no había la tapa comenzó a llenarse de gusanos. Hasta ahí Aristóteles tenía razón, porque de la carne se formó gusanos, organismos vivos. Entonces la vida en el primer frasco sí podíamos decir que se forma de manera espontánea. Pero en el segundo frasco que estaba tapado, Francisco Redi se dio cuenta que no se formaba ningún gusano. Entonces Francisco Redi nos mencionaba, ¿por qué? Si la vida se forma de manera espontánea, ¿por qué en el segundo frasco no hay gusanos? Sigue la carne, no había un cambio, solamente comenzó como a darse una secreción de sangre, pero no había gusanos, que era el objetivo, obtener un organismo vivo. Y en el tercer frasco se dio cuenta de que había muy poquitos gusanos en la carne. Pero cuando tomó la malla y lo puso contra luz, se pudo dar cuenta que en las pequeñas celdas de esa red se encontraba una gran cantidad de huevos de moscos. Y los huevos de moscos que lograron caer de esas rejas hacia la carne, se formaron los gusanos. Entonces Francisco Redi nos dice, la vida no se origina de forma espontánea. Para que exista vida, tiene que existir otro ser vivo. Y nos menciona, la vida solo puede generarse a partir de otro ser vivo, o también conocida como la teoría vitalista. Después de lo que nos menciona Francisco Redi, aparece el señor Lázaro. Lázaro también decide realizar un experimento. Él toma un frasco de cristal y se prepara un caldito de, un caldito de carne, nos dicen algunos textos. Y ese caldito de carne lo pone a hervir y lo divide en 2 frascos. En un frasco lo sella súper bien y al otro frasco no lo sella, lo dejan al ambiente. Los 2 frascos a la misma temperatura, del mismo caldo, hecho el mismo día, igualito. Lo deja ahí durante un tiempo y él comienza a analizar y se da cuenta que en el caldo que no está tapado comienza a haber un cambio de color, un cambio en el olor, comienza a generar un cambio diferente, mientras que en el caldo que sí está tapado no hay un cambio brusco, no ha cambiado el color, sigue igual. Entonces el señor Lázaro nos dice que este cambio se da por algo llamado microorganismos. Son organismos sumamente pequeños que se encuentran en el ambiente y por esa razón es que en el caldo que no estaba tapado se puede observar un cambio por estos microorganismos. Y nos dice, los microorganismos no se generan de forma espontánea. La vida no aparece a partir de la nada, sino es una transformación y necesitamos un organismo vivo para poder obtener vida. Continuando con los experimentos, viene Luis Pasteur. Luis Pasteur, igual que el señor Lázaro, toma un balón de cristal, pone a hervir un caldito y la historia nos dice que con una velita calienta el cuello de ese balón de cristal y lo dobla hasta generarle como una curvita, como usted lo ve en los gráficos de la diapositiva. Entonces, Luis Pasteur coloca los 2 caldos, uno que estaba cubierto evitando que ingrese, que esté con contacto al aire, y el otro que sí permitía el contacto al aire.
Louis Pasteur, con mucho cuidado, corta el cuello justo donde estaba la curva, analiza ese líquido y se da cuenta que en el caldo que estuvo en contacto con el ambiente se generó un crecimiento de microorganismos. El caldo que no estuvo en contacto, que estuvo sellado, no presenta microorganismos. Y otra cosa interesante que el señor Pauster hizo fue a este caldo que tenía microorganismos, lo volvió a hervir, lo volvió a llevar al fuego. Y se dio cuenta que al hervir nuevamente, los microorganismos se mueren. Y así es como se crea el proceso de pasteurización, que es el que ahora se hace en la leche para que se pueda comercializar, que es a través de hervir un producto. Regresando a lo de las teorías de la generación espontánea. Entonces Louis Pasteur llega a la conclusión de que la materia inerte se contamina a partir de bacterias presentes en el aire, el suelo y en los objetos. Entonces nos dice, no es que el lodo se transforma en un pescado. No es que la carne de Francisco Reddy se transforme en gusanos mágicamente, sino que en el ambiente hay microorganismos que están en el aire, en el suelo, en los objetos, y estos son los que se encargan de transformar a la materia, en caso de que no existiese un organismo vivo, porque hubieron muchas personas que manifestaron que el experimento de Francisco Reddy no era 100% creíble, porque Francisco Reddy trabajó con moscos. Y habían otros que nos decían, pero ¿y si no hay moscos? ¿Cómo se transforma en materia viva? Luis Pasteur y el señor Lázaro nos mencionan que no necesitamos siempre de moscos, sino que en el ambiente hay microorganismos vivos que esos producen el cambio para generar otra materia viva. Y el último es el señor Needham. El señor Needham hizo un experimento muy similar al del señor Lázaro. Calentó caldito, en uno lo dejó abierto y en el otro lo dejó sellado. Lo puso a observar, analizar qué pasaba, y la diferencia es que él ya llevó estos caldos a un microscopio. Entonces él ya pudo observar a los microorganismos. Nos dice que él llevó con su experimento de caldo orgánico hervido sin tapar a la teoría vitalista al mundo microscópico. Los otros científicos nos decían que existen microorganismos, que existen organismos muy pequeños que transforman la materia. El señor Needham nos permite darle una forma, darle como que un rostro a estos microorganismos y nos dice, miren, esto es lo que transforma la materia, no forma espontánea, sino estos pequeños que se encuentran aquí, y nos permite poder observar por primera vez a un microorganismo. El video de la clase concluye en esta diapositiva. Espero que haya comprendido lo que se explicó.